primer lunes de mes, como sabéis todos los que normalmente nos acompañáis a estas sesiones telemáticas de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, tenemos como reunión básica de los miembros de la Academia los primeros lunes de mes, sean festivos o no festivos, o de vacaciones o no vacaciones, ¿no? En consecuencia, aunque estemos en la Semana Santa festiva en muchas comunidades, pues para nosotros seguimos con esta trayectoria del aula telemática. La segunda nota brevísima, también introductoria, es que José Ramón Calvo, nuestro vicepresidente, está en este momento en vuelo y me ha pedido pues que lo sustituya, ¿eh? Aquí lo hacemos. Y ya para centrarnos en el tema propio de hoy, pues ocupa nuestra cátedra Sebastián Delgado, que como todos sabéis, pues es catedrático emérito de la Universidad de La Laguna, gran experto en química, especialmente en química industrial, es miembro de la Real Academia Canaria de Ciencias y es académico numerario de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, uno de nuestros académicos más antiguos. Sin más preámbulo, puesto que todos lo conocéis, pues le damos la palabra a Sebastián Delgado para que nos desarrolle el tema, los elementos estratégicos en la descarbonización energética y finalmente pues tendremos un diálogo, debate con él. Cuando quiera, Sebastián. Muy bien, Paco. Muchas gracias a todos por la asistencia virtual a esta charla. Gracias a Paco como presidente de la Academia y por las palabras de presentación. El tema que nos ocupa hoy, como ha dicho Paco, es un tema que está dando información en los medios de comunicación por ser de mucha actualidad. Como sabemos, hay algunos elementos que llamamos estratégicos, que están presentes en ciertos minerales que se llaman críticos y que van a marcar la pauta de la transición energética en muchos países como consecuencia del cambio climático. Pero antes que nada vamos a ver qué se entiende por descarbonizar. Creo que todos sabemos lo que significa, pero vamos a recordar que de acuerdo con la Fundeu, representa en el contexto de la crisis climática todo proceso de reducción de emisiones de carbono, sobre todo en forma de dióxido de carbono, en forma de CO2. Pero la pregunta es, ¿por qué hay que descarbonizar realmente? Pues bien, sabemos que dentro de las emisiones de gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono participa en el 91% de esos gases de efecto invernadero. Por lo tanto, si lo que se pretende es reducir los efectos del cambio climático, habrá que reducir los contaminantes que le provocan. Y por tanto, el dióxido de carbono es el más importante de todos. Y ahí viene lo de la necesidad de descarbonizar. Pero también nos preguntamos, a la hora de descarbonizar, ¿por dónde se debe empezar? ¿Qué países son los que tienen que descarbonizar en primer lugar? Si todos al mismo tiempo o los más importantes en cuanto a emisiones. Si buscamos información sobre cuáles son los países que emiten mayor cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera, nos encontramos que realmente depende del número de habitantes de cada país, pero sobre todo del grado de industrialización que tiene. Ahí se puede ver el orden más o menos, cómo China está a la cabeza, seguido luego de Estados Unidos, de la India, de Rusia, Japón, Irán, Alemania, etcétera, etcétera. Es decir, que en principio aquellos países que más dióxido de carbono emiten a la atmósfera son los primeros que deberían proceder a la descarbonización de sus instalaciones industriales. La cuestión está, a la hora de descarbonizar, ¿cuáles son los sectores más importantes y por dónde habría que empezar? También acudimos a las estadísticas y nos encontramos que, por ejemplo, en la Unión Europea, datos del año 2016, hay unos cuantos sectores
que son los prioritarios en cuanto a potencia de emisión de dióxido de carbono. Pero se puede observar que el sector energético y el sector de transporte representan un porcentaje importantísimo de emisiones. Más del 50% ocurre por el sector energético y por los transportes. De ahí le sigue la industria, vivienda, agricultura, tratamiento de residuos, etcétera, etcétera. Ahora bien, dentro del transporte, por ejemplo, es lo mismo el transporte pesado que el transporte ligero, el transporte por coches que por camiones, pues también existen datos respecto a esta cuestión. Por ejemplo, en el año 2019, y referido también a la Unión Europea, casi el 72% de las emisiones de dióxido de carbono por transporte era debido a los coches, a los camiones pesados y a los camiones ligeros. Aparece la motocicleta, la navegación, la aviación civil y otros, pero parece ser que el transporte por carretera es el más importante a la hora de tener que tomar decisiones sobre descarbonización. También hay que indicar que la industria era también importante, por lo tanto hay que buscar tecnologías alternativas a aquellas que utilizan los combustibles fósiles, que son en definitiva los responsables de las emisiones de dióxido de carbono. Pero ¿cuáles son las tecnologías convencionales más importantes hoy en día? Creo que todos las conocemos. Las plantas solares fotovoltaicas, los parques eólicos, y para descarbonizar el transporte, pues se está acudiendo a los vehículos eléctricos. La cuestión está en, al comparar las tecnologías que llamamos de energía limpia con las tecnologías convencionales, ¿cuáles son los retos y las diferencias fundamentales entre ellas? Vamos a comentar algunos. En primer lugar, indicar que los modelos energéticos son muy diferentes entre sí. Las tecnologías de energías limpias, que acabamos de citar, van a demandar nuevos materiales y nuevas infraestructuras, eso está claro. También requiere de grandes inversiones económicas y de nuevos mercados que van a surgir. Y también van a surgir nuevas dependencias tecnológicas. Vamos a comentar algunas de estas cuestiones. El progreso de la transición energética hacia un nuevo modelo bajo en carbono está controlada, vamos a decirlo así, por un reducido número de elementos químicos que están contenidos en ciertos minerales que se denominan hoy en día como críticos y son la clave del cumplimiento de la transición energética. Pero ¿cuáles son esos elementos químicos a que hacemos referencia? Pues si vemos la tabla periódica, está formada por muchísimos elementos, pero son solamente unos cuantos los que se consideran críticos y yo diría más bien estratégicos, como comentaremos luego. Entre ellos vamos a tener 4 por una parte y 4 por otro de los que se denominan las tierras raras. Entre los primeros y fundamentales críticos aparece el litio, aparece el cobalto, aparece el níquel y aparece el cobre. Y dentro de las tierras raras, aunque son unos cuantos los que tienen importancia hoy en día, vamos a citar 4 también que son fundamentales. Entre ellos tenemos el que se denomina praseodimio, tenemos también el neodimio, tenemos el terbio y tenemos el disprosio. Estos 4 vamos a comentar porque son importantes en estos momentos. En resumen, tenemos 8 elementos de la tabla periódica que se consideran hoy en día como estratégicos en el cumplimiento del proceso de transición energética. Pero veamos otras cuestiones. Las tecnologías de energías limpias requieren de muchos más elementos químicos críticos que las tecnologías convencionales. Por ejemplo, dentro de un informe que ha salido recientemente de la Agencia Internacional de Energía, haciendo hincapié en que se mire con muchísimo cuidado estos minerales
que van a proporcionar elementos críticos y que son indispensables, se sabe, por ejemplo, que un coche eléctrico típico requiere 6 veces más recursos minerales que un coche convencional. Así, por ejemplo, el coche eléctrico va a necesitar, cada coche eléctrico, unos 8 kilos de litio, unos 13 aproximadamente de cobalto, unos 40 kilos de níquel y unos 59 a 60 kilos de cobre, además de 24 de manganeso, 66 de grafito y 2 kilos de otros. En definitiva, del orden de 200 kilos de elementos críticos importantes, mientras que un coche convencional queda limitado en torno a 33, es decir, se necesita cobre y se necesita el manganeso. Esta es la gran diferencia entre el coche eléctrico y el convencional en cuanto a demanda de elementos que se denominan hoy críticos. Pero no solo eso, el mismo informe indica que una planta eólica terrestre requiere 9 veces más recursos minerales que una planta de energía que funcione a gas. Así, por ejemplo, elementos críticos van a depender de la tecnología que se vaya a emplear. El litio, el níquel, el cobalto, el manganeso y el grafito, considerados elementos fundamentales, son esenciales para las baterías de los coches eléctricos. Los elementos de las tierras raras, los que acabamos de mencionar, son esenciales para los imanes permanentes de las turbinas eólicas y también para los motores que se utilizan en los coches eléctricos. Sin lugar a duda, el cobre y el aluminio, que se ha utilizado desde siempre en las redes eléctricas, va a ser más necesario de aquí en adelante en cuanto que se amplíe la electrificación en todos los sistemas. Si nos referimos a la movilidad eléctrica, a los coches eléctricos en particular, que necesitan litio, níquel, cobalto, manganeso y grafito, indiquemos que la previsión del mercado de coches eléctricos es muy importante. Para el año 2030, lo tenemos ahí al lado, se pretende vender más de 20 millones de vehículos eléctricos, pero se considera que para el 2040, entre el 35 y el 47% de los coches nuevos van a estar equipados con motores eléctricos. La demanda de coches eléctricos depende de los países. Todos los países van a demandar coches eléctricos y, por tanto, minerales que proporcionen aquellos elementos críticos necesarios para la fabricación de baterías. Ahí va a estar el cuello de botella en el crecimiento de los coches eléctricos y, por tanto, en el cumplimiento de los planes de transición energética. Obsérvese cómo China, por ejemplo, China y especialmente Estados Unidos y Europa son los que van a demandar los coches eléctricos en un futuro inmediato. A la hora de demandar coches eléctricos hay que tener en cuenta una serie de factores. El que compra un coche eléctrico se fijará en una serie de cuestiones. ¿Cuáles son los 3 factores más importantes que inciden en la decisión a comprar o no a comprar un coche eléctrico? Está establecido que hay 3 factores fundamentales. En primer lugar, el precio de compra. El coche eléctrico es bastante más caro por ahora que el coche convencional. En segundo lugar, existe una preocupación, el 60% aproximadamente, de si existe la infraestructura adecuada para la recarga de las baterías correspondientes. Y en tercer lugar, aparece una cierta incertidumbre sobre si la tecnología de los coches eléctricos está lo suficientemente madura para arriesgarse a la compra y uso de los mismos. La cuestión está en que las baterías marcan un poco el precio del coche. La infraestructura de carga o recarga de las baterías también incide en la decisión final. Pero a pesar de todo, a pesar de que el precio de la batería incide en el coste final del coche eléctrico, a lo largo del tiempo ese precio de batería ha ido disminuyendo de forma muy importante. De tal manera que en muy poco tiempo, si las cosas van igual, el precio del coche eléctrico va a ser casi igual al coche convencional, a medida que el precio de las baterías vaya bajando. Aquí se puede ver que cuál es la tendencia en la demanda de baterías
y en la demanda de elementos críticos. Por ejemplo, se puede observar que la línea continua representa la previsión de demanda de coches. Crece de forma importantísima y al mismo tiempo casi proporcional la demanda de manganeso, de níquel, de cobalto y de litio. Pero uno se pregunta, ¿de dónde viene esa demanda de estos elementos críticos? Evidentemente de la batería, de la tecnología utilizada en estos momentos. Aunque las tendencias son hacia búsqueda de nuevas tecnologías en las baterías, la batería de ion litio sigue siendo en este momento la convencional, la más utilizada, a pesar de que se están probando nuevas tecnologías que eviten la gran demanda, especialmente de cobalto, de litio y de níquel, que marcan la pauta en el mercado actual de baterías. Vamos a recordar de forma breve cuál es el funcionamiento de una batería típica de ion litio para entender por qué es necesario estos elementos que llamamos estratégicos. La batería de ion litio, en forma básica, consta de dos electrodos, lo que se llama el ánodo y el cátodo. Tiene también un líquido que separa los dos electrodos. En esos electrodos existe una lámina colectora de electricidad, que está formada en el ánodo, está formada por cobre, electroda negativa, mientras que en el positivo, que es el cátodo, está formada por aluminio. La justificación de por qué cobre y aluminio está desde el punto de vista químico en la diferencia de los potenciales electroquímicos, de tal forma que igual que en las pilas convencionales, en la primera pila de Volta utilizaba el cobre y otro elemento para diferenciarlo, aquí ocurre lo mismo. Pero aquí tal vez lo más importante es que junto a estos electrodos existe una lámina, vamos a llamarlo así, de grafito, que es clave, y en el otro existen óxidos de litio, de cobalto, de níquel y de otros elementos. Y la clave está porque durante el periodo de carga, los átomos de litio se encuentran en el cátodo, Cuando se aplica una corriente que es continua, que es la carga, el polo negativo aparece en el ánodo y entonces atrae a los iones de litio que pasan desde el cátodo y pasan a través de un electrolito que es conductor de los iones pero no de los electrones, pasa hacia el ánodo. Y en el ánodo se alojan entre capas de grafito. Hay que tener en cuenta que los electrones pasan por el circuito exterior y no por el interior. Durante la descarga, cuando la batería está completamente cargada y se aplica a un motor, ocurre el fenómeno contrario. Los átomos de litio que se encuentran entre láminas de grafito ceden electrones, se quedan como iones, litio positivo, atraviesan el electrolito y se alojan en la estructura química de los óxidos de metal que se encuentran sobre el cátodo. Esta es la clave. Los electrones pasan por el circuito externo y son capaces de mover un motor eléctrico. Esta es la parte fundamental de funcionamiento. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se necesitan esos elementos críticos? Porque la capacidad de almacenamiento y la velocidad de carga y descarga va a depender de la estructura química del cátodo. Si está formado por óxidos de cobalto y níquel, o está formado por óxido de aluminio, o está formado por otros metales distintos, pero son siempre óxidos en la que está presente el litio, las capacidades y funcionamiento es completamente diferente. Hay que indicar que el electrolito, que en las baterías convencionales es líquido, puede sufrir algún problema de cortocircuito y poder incendiarse. Para evitar esta situación, se suele utilizar un separador entre el ánodo y el cátodo.
Este separador no es otra cosa que una membrana selectiva que normalmente que deja pasar los iones litio, pero no deja pasar los electrones. Es realmente lo que se llama en química una membrana de intercambio de iones. Y ahí la importancia de los elementos que se incorporen en el cátodo. Veamos por qué. La configuración práctica normalmente está formada por la lámina de cobre, la lámina de aluminio, el electrolito líquido, el separador, el grafito y los óxidos de cobalto, níquel o cualquier otra tecnología. Aquí hemos puesto como ejemplo la tecnología de níquel, cobalto, aluminio que interviene en el cátodo. Generalmente esto da lugar a una pequeña pila que tiene un potencial determinado alrededor de los 4 voltios y para conseguir la diferencia de potencial y la intensidad necesaria en una batería de coche es necesaria colocar en paralelo y en serie un número grande de baterías, constituyendo lo que se llama un pack de batería. Ese pack de batería, aparte de las pilas pequeñas que acabamos de mencionar, dispone también de unos circuitos y de unos elementos de seguridad. El conjunto es lo que se llama el pack de batería. Ese pack de batería se suele colocar en el chasis del coche eléctrico y suministra toda la energía para el movimiento de los motores correspondientes. ¿Cuáles son las características básicas de una batería de ion litio? Pues veamos. Generalmente tienen una alta densidad de energía, que está comprendida entre los 200 y 600 vatios hora por litro. Una alta energía específica, generalmente comprendida entre 100 y 250 vatios hora por kilo de batería. Esto es importante, interesa que la batería tenga una alta capacidad de energía y muy bajo peso. De ahí la búsqueda de nuevos elementos que sean capaces de modificar el cátodo, que se incremente la densidad, la energía específica y por lo tanto que disminuya el peso correspondiente. Las baterías de iones de litio también se caracterizan porque tienen un largo ciclo de vida, entre 4.000 y 5.000 ciclos, un alto rendimiento que supera a veces el 90 al 95%, un bajo tiempo de carga comprendido entre 1 y 4 horas y lo más importante, no tiene efecto memoria. Si comparamos con una batería convencional de la que utilizamos hoy en día en los coches convencionales, la batería de plomo y sulfúrico, que suele tener 12 voltios y una capacidad en torno a 60-70 amperios hora, tiene un peso aproximadamente de 15 kilos. Eso significa que una batería del tipo de las que utilizamos hoy en los coches tiene una energía específica entre 50 y 55 vatios hora por kilo, muy inferior, como es natural, a las de iones de litio. Ahora bien, ¿hacia dónde se va? Pues las grandes marcas de coches están luchando por conseguir la máxima autonomía de sus coches, porque ese es un parámetro que se está buscando cada día más. Cuanto más autonomía, menos necesidad de carga y por tanto el coche es mejor. Pero eso requiere baterías de mayor capacidad y se está buscando también que las características de la batería sea tal que requiera muy tiempo de carga, que sea equivalente a cargarlo con gasolina o con gasoil. Sin embargo, esto no es tan sencillo. Por ejemplo, ¿cuáles son las capacidades típicas de las baterías de coche? Pues depende de cada marca. Así, por ejemplo, tenemos el Tesla modelo 3 estándar, tiene una batería próxima a los 58 kilovatios hora y tiene una capacidad oficial de 490 kilómetros, una autonomía, perdón. El Tesla modelo 3, el otro modelo, tiene una batería un poco mayor, 75 kilovatios hora, pero tiene también una autonomía mayor, de 602 kilómetros oficial. El Cupra Born, etcétera, el Polestar, es decir, que las baterías típicas tienen capacidades comprendidas entre 50 y 80 kilovatios hora, es lo normal, aunque hay algunos coches de alta gama que están en torno a los 100 kilovatios hora, con autonomías que suelen ser
500, 600, 700 kilómetros aproximadamente. Pero, ¿y los precios? ¿Cómo están los precios de las baterías? Pues los precios de las baterías han ido bajando en esta última década. Entre 2013 y 2022, los precios, como pueden ver, han ido cambiando desde 732 dólares por cada kilovatio hora hasta los 151 dólares por kilovatio hora. Nótese, por ejemplo, que desde el 21 al 22 hubo un crecimiento pequeño, pero un crecimiento de los precios de la batería. Se atribuye a el incremento de precios especialmente del litio, de cobalto y del níquel, que sí se ha aumentado en estos últimos tiempos. Por ejemplo, el precio del litio ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y tenemos aquí un pequeño historial de qué ha ido ocurriendo desde 2002 hasta el momento actual, 2025. Como pueden ver, ha habido un ascenso del precio del litio, está expresado en dólares por tonelada de carbonato de litio equivalente, que es el término que se utiliza, a efecto de referencia, alcanzó un máximo en torno a 2019, luego bajó y empezó a crecer otra vez, llegando en la actualidad alrededor de los 10.000, 11.000 dólares por tonelada de carbonato de litio equivalente. Pero no solo el litio, también otros elementos, como el cobalto, ha tenido un incremento, a veces espontáneo, digamos, en muy poco tiempo, importantísimo. ¿Cómo ha pasado de un valor más o menos estándar de los 40.000 dólares por tonelada entre 2011 y 2017, cómo sufre un incremento importantísimo cerca del 2019 para luego bajar? ¿Pero qué pasó a partir del 2019, igual que al litio? Pues lo que ha pasado es que ha vuelto a subir. Mientras en el 2019, 2020, en 2018 alcanzó un valor altísimo, luego cayó y luego empezó a subir para alcanzar el año pasado, casi al principio de este año, los 80.000 dólares por tonelada. Por lo tanto, en función de la demanda, los precios han ido cambiando y como consecuencia los repercute también en las baterías. Y finalmente, el níquel. El níquel alcanzó un precio récord en el año 2022. Pasó a 48.200 dólares por tonelada. Increíble, pero ha sido así. Ante esta situación, vamos a comentar qué está ocurriendo. ¿Cuáles son, por tanto, las debilidades del mercado de los elementos críticos? De acuerdo con el informe, para mí el más importante, aunque hay mucha información sobre estas cuestiones, el informe de la Agencia Internacional de Energía creo que es el más amplio y el más importante, al que hace referencia a casi los estudios que he podido consultar como fuente importante en estos últimos tiempos. Pero lo que indica este informe es que la demanda de los elementos críticos está sujeto a grandes incertidumbres tecnológicas y también políticas. Eso está claro. Por ejemplo, a medida que se avanza en la química y la tecnología de las baterías, se pueden alterar de forma importante o sensible la demanda de estos elementos críticos y por lo tanto el precio puede subir o puede bajar. Si se sustituye el cobalto y el níquel por otros elementos que sean más baratos, automáticamente la demanda va a bajar y los precios van a caer de forma importante. También hay que indicar, por ejemplo, que con respecto al litio y cobalto, dos elementos clave en esta cuestión, para los vehículos eléctricos y las baterías de almacenamiento de energía, la Unión Europea va a necesitar, son estadísticas y por tanto una previsión, en el 2030 18 veces más de litio, pero en el 2050, si las cosas van como parecen, se va a necesitar cerca de 60 veces más. Y con respecto al cobalto, ocurre algo parecido, 5 veces más en el 2030 y 15 veces más en el 2050. Pero, ¿qué va a ocurrir con las tecnologías de las baterías? Puede ir cambiando.
De momento, el litio aparece en todas ellas, pero el cátodo puede estar formado por otros elementos distintos al litio y distintos al cobalto y el níquel. Así tenemos, por ejemplo, la L significa litio, es decir, las siglas que aparecen en esta primera barra corresponde a la primera inicial del elemento, excepto el hierro que aparece como F en vez de Hilo. Bueno, pues aquí tenemos la proporción de litio a cobalto en las baterías que se llaman LSO. Las baterías que se denominan LMO, pues están formadas por litio y por manganeso. La O significa óxido. Óxido de litio cobalto, óxido de litio manganeso. Pero aquí tenemos una que no contiene óxido, sino que contiene fósforo, que contiene hierro y que contiene litio. Por tanto, esta batería, si llega a ponerse en marcha, aunque seguramente las características son distintas a las de cobalto y níquel, pues prescinde de dos elementos que en este momento son carísimos y que además es posible que la demanda no se pueda cumplir porque la oferta puede ser muchísimo más baja que la demanda. Tenemos luego este otro en que las proporciones de los elementos cambian, etcétera, etcétera. Y luego tenemos esta otra, que la citamos antes, la del níquel, la de cobalto y la de aluminio. Es decir, en función de las tecnologías que vayan a ponerse en marcha en un futuro próximo o inmediato, las demandas y los precios pueden ir cambiando. Aquí no he citado una noticia que ha salido en la prensa de hace pocos días, hace quizás menos de un mes, sobre las baterías de grafeno. Un centro tecnológico de Valencia, en combinación en un proyecto con otros centros internacionales, está tratando de desarrollar nuevas tecnologías de baterías para automóviles. Son lo que denominan las baterías de grafeno, en que se va a sustituir el litio, se va a sustituir el cobre y se va a sustituir el aluminio de los electrodos, se pretende sustituir por el grafeno. Al sustituirlo por el grafeno y de acuerdo con las ideas previas, de acuerdo con los autores del proyecto, los precios bajarán, las baterías serán más ligeras, necesitan muchísimo menos tiempo de carga y tienen muchísimo menos riesgo de incendio por cortocircuito. Pero hay que indicar también de que esto es un proyecto que se encuentra a nivel de laboratorio y ya sabemos lo que ocurre con los proyectos. Desde que se inician los primeros experimentos hasta que se desarrollan de forma comercial para que sean económicamente viables, puede pasar un tiempo que puede ser entre 10 y 15 años aproximadamente. Pero bueno, las tecnologías avanzan hoy en día mucho más rápido y no nos extrañe que dentro de 3 o 4 años nos encontremos con nuevas tecnologías que abaraten muchísimo los costes. Volviendo a algunas debilidades del mercado de los elementos críticos y siempre de acuerdo con lo que aparece en el informe especial de la Agencia Internacional de Energía, los planes de inversión y el suministro de minerales de hoy se consideran insuficientes para transformar el sector energético, es decir, el proceso de transición puede ser un poco más largo. Aumenta el riesgo de una transición retrasada o más costosa. En tercer lugar, los elementos críticos forman parte de ciertos minerales cuya producción está localizada en zonas geográficas muy concentradas. Así, por ejemplo, sabemos desde hace tiempo que los principales productores de litio en este momento, son datos de 2021, son Australia. Más de la mitad del litio que se está produciendo hoy en día en el mundo lo tiene Australia. Le sigue Chile. Chile junto con China, Argentina y Brasil. Aunque también es cierto que las mayores reservas están en Chile, Argentina y Bolivia. En cuanto a la explotación, en cuanto a la producción, es Chile quien se lleva el gato al agua, como se suele decir, y China. Pero digamos Australia, Chile y China son los 3 primeros productores de litio hoy en día. Por tanto, la producción está muy concentrada. Eso significa una dependencia.
Con respecto al cobalto, está clarísimo. Lo vamos a tener en la República Democrática del Congo, casi el 68% de la producción. También hay que indicar que la mayor parte de las empresas que se encuentran en el Congo pertenecen a China, por tanto domina la producción china, aunque esté en el Congo. También Rusia, Australia, Filipinas y Cuba. Hay que indicar que en Cuba es la tercera potencia en reservas de cobalto, pero no en explotación. Y también ocurre algo parecido con el níquel. Los principales productores de níquel los tenemos en Indonesia, más del 30%, luego Filipinas, Rusia, y Nueva Caledonia y Australia. Estos son los datos que tenemos. Por tanto, existe una alta concentración en cuanto a la producción de estos elementos críticos. Esto es, por tanto, una pequeña debilidad en cuanto al mercado y las cadenas de suministro. Hay que indicar también que el procesado y el mercado está dominado también por pocos países y por pocas empresas. Es, por tanto, una debilidad. Por ejemplo, extracción de minerales que contienen litio, cobalto, níquel, cobre y tierras raras. Con respecto a los países que lideran la extracción y el procesado, aquí queda claro una cuestión. El litio, Australia. El cobalto, como hemos dicho, República del Congo, aunque está China detrás. El níquel, Indonesia. El cobre, Chile. Pero las tierras raras están dominadas tanto en la extracción como en el procesado por China. Pero el procesado de todo es China. Por tanto, una nueva dependencia a nivel internacional. China domina los elementos críticos o elementos que vamos a llamar desde ahora en adelante estratégicos, porque las grandes potencias pretenden dominar los mercados y, por tanto, la tecnología de energía limpia. ¿Qué ocurre con las empresas? Vamos a poner un simple ejemplo. El litio. 4 compañías controlan hoy en día el 80% de la producción. Algunas de ellas son chinas. Y por tanto tenemos un dominio total en cuanto al suministro de estos elementos clave. También los activos mineros están expuestos a riesgos climáticos crecientes. El cobre y el litio, por ejemplo, son particularmente vulnerables al estrés hídrico debido a los altos requerimientos de agua en la minería. Y sabemos que los yacimientos principales están hoy en día dentro de zonas de alto riesgo, con alto estrés hídrico. Y por lo tanto vamos a tener también dificultades a la hora de la extracción y a la hora incluso de la calidad de los propios elementos que se pueden obtener de los mismos. La perspectiva de un rápido aumento en la demanda de elementos críticos, tal como hemos visto, plantea grandes interrogantes sobre la disponibilidad de los mismos y la confiabilidad del suministro a corto y medio plazo. Esto es, por tanto, una de las debilidades del mercado de los elementos críticos que van a marcar el cumplimiento o no el cumplimiento de la transición energética. También hay que indicar, y eso no es nada nuevo, que las grandes potencias económicas mundiales se disputan hoy en día la hegemonía de las tecnologías de energía limpia, tanto la eólica, la fotovoltaica, como la del transporte eléctrico en sí. Por lo tanto, los elementos críticos se han convertido hoy en día en los elementos estratégicos de la transición hacia la nueva era energética. Hace solamente unos días, en los medios de comunicación, y aquí he sacado un ejemplo del País, aparecía: Bruselas exige que se acelere la explotación de minerales estratégicos para plantar cara a China.
está clarísimo qué es lo que está ocurriendo. Pero no solo eso. La vulnerabilidad en la cadena de suministro de estos elementos críticos puede tener como consecuencia inseguridad y retraso en la agenda de transición energética, como acabamos de mencionar. Así, por ejemplo, algunos países parecen apostar por mantener un poco más de tiempo la utilización de los sistemas convencionales. También hace escasos días un periódico y muchos más daban la misma noticia. He tomado como ejemplo El Confidencial, 13 de marzo de 2023. 17.000 millones de dólares. Polémica en Alaska. Biden aprueba un megaproyecto de extracción de petróleo. Puede producir 180.000 barriles de petróleo al día. Cuando esté a su máximo rendimiento, creará 250.000 puestos de trabajo, aunque estas 3 plantas se cerrarán en la región. En Alaska se pretende poner en marcha del orden de 200.000 puestos de 200 pozos de petróleo para mantener un poco la garantía del suministro energético y romper las dependencias de otros países externos. Esto tiene muchísima relación con los planes de transición. Pero también llama la atención, 14 de marzo también de este mismo año, Francia acelera su proyecto de construcción de nuevos reactores y centrales nucleares. Hay que recordar que las centrales nucleares se está considerando como tecnologías verdes, pero al mismo tiempo hay que garantizar la seguridad en el suministro energético. La Asamblea Nacional debate la ley con la que podrá fijar la política verde de Hollande. Y hay una cosa importante que nos afecta. Macron gana a Sánchez el transporte de hidrógeno salido de las plantas nucleares francesas. No nos puede extrañar que sea Francia que suministre hidrógeno a España y no a la inversa, como se nos ha dicho hace poco tiempo. Pero esto no es todo. También Berlín dice que se abre, y ya parece que lo hizo, a desbloquear la crisis de los motores de combustión que ha enturbiado su relación con la Unión Europea. Alemania acepta la propuesta de Bruselas de crear una nueva categoría de vehículos, los que se denominan e-fuel, el fuel ecológico, pero pide más garantías para cerrar una disputa que ha provocado una crisis de confianza en la estructura legislativa europea. Se tiende a mantener un poco más tiempo los motores de combustión convencionales, aunque no se puedan alimentar con fuel o con gasolina convencional, sí a través de los combustibles sintéticos, o también a lo que se llaman los sistemas retrofit, que algunos apuestan por ello. Es decir, si se podría utilizar hoy en día los mismos motores de combustión, sustituyendo la gasolina por hidrógeno. Hidrógeno almacenado a alta presión, como se hace con los coches de hidrógeno, pero sin necesidad de las células de combustible, simplemente cambiando los inyectores y utilizando inyectores de gas, igual que se utiliza para el metano o cualquier otro para el biogás, se podría utilizar para los coches con los motores de combustión. Pero todo esto está todavía por ver y ver si se acepta o no se acepta. Ante esta situación de desconfianza en el suministro de elementos críticos, ante la duda de que las nuevas tecnologías de fabricación de baterías cambien, los nuevos cátodos puede que no lo necesiten, ante la falta de suministro y la incertidumbre, aparece el tema de si la agenda de descarbonización energética se va a cumplir tal y como está planteada o no se va a cumplir. Creo que parece que puede ser un tema de reflexión en este momento. Y dado que en este tipo de aulas temáticas lo que puede ser interesante es el debate correspondiente al tema,
yo quería no ampliar mucho más esta cuestión y dejar aquí el tema abierto para un nuevo debate. Así que con ello digo muchas gracias por la atención que han prestado y por tanto, si puedo contestar alguna cuestión que se plantee, estaré muy dispuesto a ello. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Sebastián. Como nos tienes acostumbrado, una extraordinaria presentación y una magnífica exposición oral.